Bueno, fíjate que ese es un detalle que tenemos que verlo en su justa perspectiva porque de ahí es que salen todas las razas prácticamente de los distintos planetas que vinieron a la Tierra, que vinieron con Satanás, fíjate, vinieron con Satanás y que poblaron todo el valle de Mesopotamia de inmediato, porque fíjate que en este caso tenemos que ver que, que Abel, que es el otro hijo, el hijo de Adán, y de Eva, que es genuino hijo de ellos, porque se parece a ellos, porque ellos lo reconocen que se parece a ellos. Caín no se parecía. Cuando le preguntan, y ese muchacho, ella dice, y eso está en Génesis, lo pueden ustedes buscar en su Biblia, dice, por obra de Dios he adquirido varón, ¿ve? Por obra de Dios, ¿ve? Ella se lo adjudicó a Dios, ¿ve? Cuando realmente era de Satanás, de la serpiente, ¿te das cuenta? Pero ella se lo adjudicó a Dios. Indirectamente. Hay un simbolismo de subconsciencia, Claro. de una acción, Porque- hay una responsabilidad compartida, Exacto. porque él fue un momento el lucero de la luz y fue una desconexión de un ser que inicialmente fue creado por Dios. Sí, No podemos echar ella lo vio como a Dios mismo, pero también la inocencia de ella. También es como algunas personas dicen, ¿qué fue? ¿Cómo fue eso? Bueno, fue porque Dios lo permitió. ¿Sí? Dios lo permitió y como Dios lo permitió, pues ahí está. ¿Ves? Tuve ese muchacho. Y entonces, pero claro, no se parecía a Adán. Esto le trajo a Adán un conflicto emocional terrible. Terrible. Él quedó impactado totalmente por esa situación de que había nacido un hijo que no era hijo de él. ¿Ve? Y él, claro, tan temprano en la historia, él no había visto películas, no había visto novelas, no había visto las cosas que pasan, y él no se explicaba por qué había pasado eso. Y él se separa de Eva, que fue lo que yo dije aquí, que él se separa de Eva, por 130 años no tuvo relaciones con ella. Él no entendía eso. No entendía. Porque él no podía entender en ese momento lo que era la sexualidad. Claro. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ellos eran como niños, inocentes, ver en ese aspecto. Seguro. Y no tenían el conocimiento para poder entender, pero sí él sabía que algo raro había pasado y eso le hería el corazón. Se crea. Le dolía en el pecho. Con eso nace las emociones en el hombre. Exactamente. Las emociones nacen de esa experiencia. Exactamente. Y entonces empieza otro proceso. Exactamente. Porque Entonces, las emociones es una manera de contaminar el universo. Esas son las que yo te menciono, sí. aquellas ideas incorrectas. Porque las emociones mal guiadas, que son los sentimientos de Dios, se convierten en lo opuesto. Sí. La emoción en el coraje, en la envidia. Entonces fíjate los celos. Entonces ahí empieza por primera vez un sentimiento negativo, un ser inocente, porque no entiende lo que pasa. Perdona a los padres que no entienden lo que pasa. Eso es así. Entonces en ese momento él le dice, él pues no tenía con quién hablar tampoco porque él se había separado de Dios. Ellos con el pecado se separaron de Dios. Perdió parte de su ser porque Eva era carne de su carne. Carne de su carne. Simbólicamente, entonces él pierde algo de su ser. Entonces el hombre se convierte en mucho macho. Sí. Es mucho macho. En demasiado macho y pierde la parte femenina de su luz. Que tuvo, dicen muchos escritores, que tuvo que venir Dios de nuevo y hablarle y explicarle qué fue lo que pasó para que él se contentara y volviera a relacionarse con Eva, porque él no tuvo más relaciones con Eva después de eso por 130 años. Ahora bien, mientras tanto, ese es en este lado, está Adán pasando su dolor, pasando su sufrimiento, pasando su pena,
preguntándose qué habrá pasado. Está Eva cuidando a los niños. Crecen, estos niños crecen. Y de momento el mayor mata al menor. Y eso pues realmente fue un golpe bien duro para esa familia. Y cuando esto ocurre, entonces es que prácticamente solamente queda Caín. Se pierde el linaje. Por un momento. El linaje de Dios se detiene. Por un momento, sí. Por 130 años se perdió. Pero mientras tanto estaban todos los ángeles que vinieron, los ángeles caídos que vinieron de esos otros mundos, que vinieron a la tierra, que comieron del árbol de la ciencia, que por eso Dios después los retiró el árbol de la ciencia y retiró el Edén completo para que no siguieran abusando y comiendo, porque se suponía que para comer de ese árbol tenían que haber hecho una contrición de perdón para venir a ser súbditos de Dios en la tierra. Para ser hijos de Dios se tenían que convertir de nuevo en hijos legítimos de Dios y dejar la rebelión a un lado, pero ellos comieron del árbol y siguieron rebeldes. Y se fueron con Caín. Entonces era Caín. Caín tuvo 7 mujeres, tuvo hijos en cantidad. Porque esas mujeres eran bellas, esas mujeres que comieron del árbol de la ciencia, que vinieron de esos países, las habían preciosas. Unas eran del tipo egipcio, otras eran del tipo oriental, otras eran del tipo... Eran distintas razas que vienen y todas son bellas porque fueron creadas una por Dios. Y entonces aquí desarrollan la capacidad de procrear y al desarrollar la capacidad de procrear empiezan a multiplicarse por todo ese valle. Y cuando a los 130 años había gente en cantidad en la tierra, había gente en cantidad. ¿De dónde vinieron? Pues vinieron de esos mundos, vinieron con Satanás, entraron a la tierra con el permiso de Dios, comieron del árbol que Dios les puso para que fueran iguales que nosotros. ¿Y en qué momento? Pero en vez de arrepentirse, siguen rebeldes. ¿En qué momento es que aparece que se le quita el lenguaje común al hombre en relación a eso? Pero entonces, en términos de esa experiencia, porque el hombre tiene que regarse por la tierra, entonces ¿en qué momento es que se le quita un poquito la más capacidad? Empezaron a construir una torre. Sí, porque querían volver para atrás. Sí. Simbólicamente ellos no querían seguir el camino. Bueno, lo que pasa es que la torre la construyen porque se cierra porque ellos piensan que puede haber otro diluvio y quieren hacer una torre tan alta para ellos, si venían las aguas, salvarse allá arriba. ¿Ves? Sí. Estar allá arriba en ese condominio, trepados allá en la torre de ese edificio. Pero no había un peligro simbólico de que se contaminaran los planos superiores de la creación con la contaminación que había ocurrido en la tierra. Y por eso no fue que le tumba. Sí, no, pero el resto de los planos no. Los planos superiores no. De donde viene la creación, el reino de Dios en la parte superior no está contaminado. Pero es que ellos nunca iban a llegar allá tan pero alto. por eso querían la torre. Ajá. Pero por eso, pero tenían el lenguaje original. Sí, empezaron a construir con un lenguaje. Pero por eso es que le dividen entonces el lenguaje para que el hombre estuviera multiplicando si no se regara el resto de la contaminación. Se regaron por toda la tierra. Sí, pero que no subieran pero fíjate, con esa contaminación. Fíjate que llegaron inclusive al nuevo continente, llegaron a América. Sí. Llegaron a muchos otros lugares. Bueno, lo que pasa es que Estados Unidos. Exacto. Había un solo continente. Con el diluvio la tierra se separó y entonces las aguas quedaron entre medio de los continentes y ahí viene entonces pero pasaron de un lugar a otro. Había vida. Fíjate que los indios de Perú, de Chile, de toda esa zona, inclusive de México, ellos conocen del diluvio antes de que llegaran los españoles. Ya ellos conocían del diluvio y lo tenían como parte de su religión. Sí. De hecho, todas las religiones discuten un diluvio. Déjame
déjame explicarte algo. De hecho, ellos cuando llegaron los colonizadores, llegaron los españoles y llegaron los sacerdotes católicos a América, ellos trataron de cristianizar a los indios, y se dieron cuenta que no era fácil. Entonces lo que se hicieron fue una mezcla de parte de la religión católica cristiana y parte de la religión que ellos tenían, sí, porque en muchas cosas coincidían, o sea que no les dio mucho trabajo cristianizarlo, según decían ellos, porque lo único que les faltaba a ellos era conocer la parte de Cristo, porque conocían a Dios, y tenían dibujos. Pero ellos esperaban la vuelta de los semidioses. Exactamente. Entonces cuando vieron los españoles, pensaron que eran los dioses que ellos estaban esperando, exacto, que ya habían venido, que eran los ángeles. Ajá. Los ángeles, y entonces se confundieron. Esta parte tenemos que verla, que es bien importante, porque cuando se mezclan esas dos razas, que Dios tuvo especial cuidado en advertirle a su genealogía, a todas sus generaciones. Se mezclan las mujeres, pero mataron a todos los hombres. Fíjate, interesante. Bueno, sí, pero se mataban unos a otros. Sí, pero los españoles eliminaron a casi todos los hombres, se quedaron con las mujeres. Sí. Se mezclaron, pero a los hombres los mataron. Pero en el principio, en el grupo de seres que estaban iniciando la genealogía en el mismo Génesis, y hay muchas referencias en el libro de Génesis. Fíjate que la primera genealogía que aparece en la Biblia es la de Caín, y Caín engendró a tales y tales y tales y tales. Y claro, no dice en Génesis que Caín tuvo las 7 esposas, porque esos escritos que los monjes no quisieron pasar de los originales a la Biblia, era porque a ellos eso les molestaba tanto de que Caín tuviera 7 mujeres, que ellos, eso no lo pase acá, eso no lo traduzca, eso, deja eso ahí. Ellos muchas cosas no las pasaron. Pero los árabes sí la pasaron. Los árabes sí, y otras razas sí, por eso es que sabemos que, y está escrito en los idiomas originales, que sí, que Caín tuvo 7 mujeres y que tuvo qué sé yo cuántos hijos. Dice los hijos que tuvo también y los menciona por nombre, uno por uno. Y son inclusive los padres de muchos de los países que nosotros conocemos hoy día. Porque Caín escogió mujeres de las distintas razas que habían que habían venido de los distintos planetas, que llegaron con Satanás, y él los escogió, y entonces tuvo hijos de todas las razas, prácticamente, y ahí se iniciaron una serie de características raciales diferentes. Ahí está la raza africana, la raza ¿cómo se llama esta? La raza oriental, la raza egipcia, etcétera. Los egipcios eran muy parecidos a nosotros aquí, como mestizos, que era una combinación de más trigueños, mujeres de pelo negro, de ojos negros, las otras eran mujeres rubias de ojos azules, las otras eran con los ojitos orientales, así distintos tipos de razas. Y esas son las razas en que se dividen después también las lenguas, y de esa manera se dividieron en distintos países. Esa es la historia, y hay evidencia escrita de todo esto que yo le estoy diciendo a ustedes. De aquí, pues, si yo me inventara algo, pues realmente no sería justo, ¿verdad? No sería honesto. Lo que le estoy explicando, lo estoy haciendo precisamente porque he tenido que hacer un estudio profundo de estas civilizaciones, de cómo todo esto se concentró. Claro, en la historia solamente aparece lo que le conviene a los historiadores.
hay que ir más allá de la historia. ¿Ves? Porque cuando estudiamos las civilizaciones de Occidente, por ejemplo, y las civilizaciones de Oriente y las antiguas civilizaciones, estudiamos nada más que lo que los historiadores quisieron poner allí. Cuando leemos la Biblia encontramos lo que a los monjes que la tradujeron les convenía poner, y lo que no quisieron poner, ellos se sentaron y dijeron, esto no va. Y los libros que eliminaron, Y los las cosas apócrifos. que eliminaron, por ejemplo, todos esos libros apócrifos que fueron eliminados, hoy día, fíjate que se están utilizando de nuevo porque se ha encontrado evidencia de muchas cosas interesantes, importantes que hay en los libros apócrifos, pero que fueron rechazados por los que hicieron el compendio de los libros de la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Que un buen estudioso pues tiene que conocer todo eso para saber que hay más al otro lado de la verja del vecino. ¿Ves? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos mirando al patio del vecino y viendo qué tiene él allá para saber lo que nosotros, para entonces nosotros saber lo que tenemos nosotros acá. ¿Ves? Eso es bien importante y es lo que estamos haciendo para poder entender estos elementos que son elementos clave y son elementos que fueron determinantes en la historia de la humanidad, que si los cristianos lo saben que cuando por ejemplo, cuando están en tentación, cuando están en tentación, cuando tienen tentación de hacer algo malo, de coger algo que no le pertenece, o de decir una mentira, o de hacer algo incorrecto, sepan, no es que Dios los está mirando desde el cielo, como nos decían de niños. Dios te está viendo, y yo decía de niño, bueno, ¿dónde me esconderé que Dios no me vea? Para comerme un Limber, por ejemplo, porque no me dejaban comer Limber en ciertas horas del día. Y yo decía, ¿dónde me esconderé para comerme un Limber? Y entonces, ¿qué pasa? Que ahora nosotros en estas etapas tenemos que entender que no es cuestión de escondernos, es cuestión de entender que son los genes malignos que están en mí. Mira, a cada rato sale en el periódico un tipo que mata a la mujer. Mató a la mujer. Y entonces cuando después tú lo ves que se arrepiente, viene arrepentido, no, estoy pidiéndole perdón a la familia de ella y qué sé yo, y demás. Es que se me metió el diablo por dentro. Ajá. Se me metió el diablo por dentro. Y entonces, ¿qué pasa? Que no fue que el diablo se le metió por dentro. ¿Qué fue? Es que él tenía el diablo por dentro. Y lo que hizo fue que lo dejó expresarse, dejó que esos genes malignos que tenemos adentro se expresaran y lo dominaran. Y lo dominaron. Y la mató, y después los genes buenos le dijeron, ¿qué has hecho? Mira lo que hiciste, la mataste. Y ya no hay remedio, ya está muerta, ya no la puedes revivir. Vamos a una pausa y regresamos con más de esta información.